Bueno, hay bastante información para ustedes y ya llegó la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hable sin censura de los temas que ella considere más importantes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, Vicente, te mando un abrazo enorme y toda mi solidaridad. Y bueno, pues ni modo, gajes del oficio y a darle. A darle. Oiga, lo que no parecen ser gajes del oficio es irse a cenar a un restaurante caro y hacer quedar como imbécil al fiscal general de la República. Y eso fue precisamente lo que hizo Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, quien fue captado en el lujoso restaurante de Las Lomas, ese de comida china Wuhan o algo por el estilo. Y bueno, la pregunta es, ¿se hará justicia? ¿Es cierto aquello que los ricos nunca lloran, doctora? Sí, no, perdón. Oye, pero lo que me da más risa es que creo que Lozoya sale más que todos nosotros, ¿no? Pues no estamos en pandemia todavía, Vicente. O sea, justamente lo que ahora están diciendo es que lo han visto en un montón de lugares, bueno, jugando golf y no sé qué tanto, y a mí me daba risa porque dije, bueno, pues este cuate está con, digamos, es una persona que ya acreditó que es culpable de una serie de cuestiones que tendría que estar por eso, pues detenido, francamente. Entonces, lo que me parece muy interesante es esto, que bueno, se da buena vida saliendo y acá uno encerrado todavía con estas cosas, digo, en la medida de lo necesario, ¿verdad? Pero bueno, esa sería la primera cosa. Y la otra ya, pues ya entrando en tema, Vicente, qué lamentable, qué desafiante, porque realmente lo que hace Lozoya es, por un lado, pues exhibir de qué manera está jugando la justicia en términos de decisiones, pues que son legales, porque por lo que nos están explicando, bueno, si él hizo cierto trato en términos con la fiscalía, de lo que implicaba tener ese tipo de detención, que ojo, ni siquiera tiene que ir a firmar ahí al reclusorio, todo virtual. Ya quisiéramos muchos poder resolver tantas cosas así como las resuelve este señor, pero bueno, pues no, así es y parece que es legal. Ojalá que eso se extendiera a todas las personas que padecen injustamente situaciones en las cuales, bueno, pues están encerrados, Vicente, y aún no se resuelve su situación legal. Entonces, a mí me parece que por ese lado, pues estamos hablando de una exhibida memorable, que esto yo creo que va a marcar un antes y un después. Para el caso de él me parece que es muy, muy riesgoso, porque lo que ahora entiendo es que incluso ha mentido, porque si no se presentó a un juicio, a alguna sesión en la que tenía que haber ido a dar pruebas con este asunto de la periodista que lo desnudó, digamos, en este sentido de mostrarlo públicamente, bueno, pues ahí ya hay una mentira legal, ¿no? Pero fíjate, y ahí es donde yo veo con jiribilla, vamos. A mí se me hace que esto hasta le va a beneficiar a la narrativa ahorita en este momento de la reforma energética. Porque justamente este es un personaje que ha estado en toda la construcción de lo que fue los sobornos, los moches para poder aprobar en su momento la reforma energética del 2013. Entonces, toda esa estrategia que de repente pues ya se ve medio lejana y no la entendemos muy bien y cómo estuvo, de repente sale el escándalo, pero ahora resulta que este buen señor la vuelve a poner en relevancia y podemos ver exactamente cómo, bueno, la bola de lambiscones, que seguramente le abren las puertas a todas partes o que no ven en el caso de un corrupto impresentable, que haya digamos, no lo desacreditan, cuando justamente el gran cambio cultural que se tiene que dar en nuestro país es ver de manera negativa al corrupto, de manera negativa la corrupción, Vicente, y eso es parte de lo que este cuate está mostrando es que no, sus cómplices, sus acompañantes, los que siempre le han dado tributo, los que siempre han estado con él, bueno, pues ahí están, tranquilos, degustando, delicioso, y bueno, te digo, ni siquiera es porque sea la única vez y seguramente, bueno, si es legal lo hará cada tercer día. Pero el asunto aquí es justo ese, que él rearticula y personaliza y personifica toda la narrativa de el corrupto, el impune, el tipo que se pavonea además en nuestras caras, justamente cuando sabemos muy bien que es uno de los hacedores de este asunto de los moches. Entonces, yo creo que esto hasta va a acabar beneficiando
todo un discurso que ahorita es muy técnico, Vicente. La verdad, a mí me preguntan de la reforma energética y que si la electricidad y que si los watts, yo digo, ay, nanita, ¿no? Porque son temas francamente de técnicos y que si las energías limpias o sucias, pues mira, yo nada más veo cablerío en todas las ciudades, ¿no? Yo, de donde me digas, está hecho un asco en términos de, para mí lo que representa, digamos, toda la política de en el caso de la electricidad, lleno de cables por donde sean. Entonces yo lo veo sucio, estoy jugando, pues, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? A que los que no sabemos técnicamente hablando, pues es muy difícil opinar, pero políticamente hablando, este cuate, haz de cuenta que vino a poner el pase a gol, porque justamente vuelve a poner el debate en términos políticos, Vicente, y en la voz y en la presencia de un personaje que, bueno, yo creo que ahora tendrá que dar cuentas. Ahora, el único es que no sabemos para qué lado juega, pues es el fiscal Hertz, ¿verdad? Esa es la parte que a mí me preocupa, porque si te ponen un pase a gol y el otro se va a buscar ahí por ahí un refresco o algo, pues obviamente no hay forma de meter el gol. Entonces, por ahí creo que es una forma distinta de ver la lectura de lo que hoy se ve, con mucha indignación, mucha molestia. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos pues ya hartos de la impunidad, hartos de la corrupción evidente, demostrada. Este cuate ya se declaró culpable, eso no hay duda, y negoció. Pero entonces en esa lógica se esperaría que para que no acabe siendo impunidad, bueno, es porque va a dar elementos para un maxi proceso, donde entonces vamos a conocer las entrañas de cómo se construye la corrupción en nuestro país. Pues no lo hemos visto, Vicente, y por tanto este cuate rearticula otra vez ese discurso y empieza a ponerle presión al gobierno en curso, pero también a todo el pasado como se construyó ese proceso de corrupción emblemática que es pues la aprobación de las reformas del famoso Pacto por México, del que hoy son estos aliados de Va por México y toda esta banda, ¿no, Vicente? Así es, doctora. Y oiga, en otro tema que quiero abordar con usted, pues no le habían criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador en la oposición que no salía al extranjero, que no hablaba inglés, que estaba a muerte con que la mejor política exterior era la política interior, ver hacia nuestro México. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que va a la ONU porque México asume precisamente la presidencia de el apartado de seguridad en la ONU. Y muchos creo que han quedado como estúpidos ante esta también que será una oportunidad histórica para el presidente de México, que ya anunció que va a hablar de corrupción, doctora Leticia Calderón Chelios. Fíjate, Vicente, que el otro día vi un programa de los chamucos con la ministra, la senadora Olga Sánchez Cordero, y ella dijo que de lo que le ha aprendido a López Obrador, hay que muchas cosas y bla, ¿no? Pero dijo que hay una cuestión que tiene que ver con tiempo es política y cómo el tiempo juega en la política. Y yo creo que este es un muy buen ejemplo para aplicar eso que ella dice que le aprendió a López Obrador, porque claro, en toda esta construcción del discurso del presidente, como tú decías, no más provincial, no más parroquial, ¿no? Bueno, pues ahí se los mareó. López Obrador, no, digamos, mantuvo ese perfil porque tiene un interés, porque tiene una agenda, pero claro, 3 años después, hay toda una presencia y toda una capacidad de proyectarse en términos de su propia imagen, pero no como para el propio beneficio personal, que bueno, vendrá por consecuencia, sino sobre todo porque hoy tiene la legitimidad no solamente de las urnas, sino del quehacer y del hacer en términos de muchas de las cosas que se han hecho, bueno, en términos de relaciones internacionales, claramente ahí con el apoyo del apoyo y liderazgo de Marcelo Ebrard, pues toda la reconstrucción de una presencia de México en otras esferas, en otro discurso, y ojo, se han mantenido en varios temas bien polémicos. Acuérdate muy al inicio del sexenio, cuando el asunto de Venezuela y Guaidó y todo, y el gobierno mexicano dijo, no vamos con esa. Y hoy hay negociaciones, México es un escenario que permite que haya esas negociaciones de la oposición y el gobierno venezolano, y bueno, ellos decidirán y llegarán a sus puntos, digamos, a los que acuerden. Pero el punto acá es, qué interesante es que, ¿verdad?
sin prisa, tranquilo, tiempo es política, ahí vamos. Entonces, construye un tipo, no solo de liderazgo, sino también de elementos que digamos, internacionalmente ya lo perfilan, ya le permiten llegar a un escenario internacional, pues con otra cara. Porque no es lo mismo haber llegado, aunque hubiera ganado y toda la narrativa que nosotros nos repetimos todo el tiempo de con cuánto ganó López Obrador y la legitimidad interna que eso tiene en términos electorales, pero la otra complicada es mostrar. Y en 3 años, y yo creo que ahora viene el acelerador, Vicente, aguas con eso, pero yo lo que veo es, a ver, aquí estamos hablando, y además él habló desde el inicio, y bueno, esa fue su campaña, de la corrupción, y de intentar acercar esta cuestión tan lamentable que es la desigualdad, o sea, poder empezar a ponerla en un equilibrio diferente, y bueno, tiene elementos para hablar de eso desde el tema que me digas, bueno, simplemente haber tocado el tema de los salarios mínimos en este país, haber empezado a tocar el tema digamos, la pobreza extrema, se nos atravesó una pandemia, ¿eh? Porque hay gente que de repente dice, Vicente, oye, no, bueno, es que no ha hecho nada, no se ha podido nada, la pobreza, la situación. ¿Cómo estaríamos, Vicente, si hubieran estado otros en el poder con una pandemia tan tremenda como la que hemos vivido? O sea, ya se hubieran ido hasta con el dinero y no los encontraríamos sino ahí en las Islas Fidjis, porque bueno, se dan estos casos. Entonces, sí me parece que esta presencia muy dosificada, que no estaba en el interés de López Obrador, bueno, también en eso ayudó, vamos a decirlo de alguna manera, la pandemia, porque posibilitó estas reuniones de alto nivel a nivel virtual. Digo, ya se volvieron norma, ¿no? Y en el caso de presidentes inclusive o jefes de gobierno de tal calibre como es con Biden o como ha sido con otros en su momento, hasta con Trump, bueno, reuniones virtuales. Pero ahora sí, dice López Obrador, ahora sí voy a ir. Y voy a ir a Nueva York y va a ir el 9 de noviembre, que además acuérdense que es el aniversario de la caída del muro de Berlín. Digo, no tiene asociación con esto, pero para que no se les olvide y porque al final de cuentas son fechas que pues, hay que tener ahí en el calendario. Y por tanto va a ir a hablar a las Naciones Unidas, a echarse su speech, que seguramente va a tener como muy preparado en esta lógica de desde la experiencia, la historia, seguro va a haber algo ahí, pero hablar pues de un problema que ya como mandatario, él puede constatar lo difícil que es, cómo los poderes fácticos juegan en contra de cualquier cambio en términos de tocar siquiera tantito esa desigualdad apremiante. Pero ahora agrégale el tema, bueno, pues te digo, otro pasecito a gol, que es los Pandora Papers. ¿Por qué? Porque es la prueba de que estamos hablando de algo que es una problemática mundial, Vicente. O sea, esta concentración de la riqueza en un 1% de la población más rica del planeta, bueno, es una afrenta para todo el globo terráqueo. Entonces, a mí me parece que, bueno, es un calladón de boca. Me gusta esta que lo dijo Vacío, bueno, por cierto, voy a Nueva York, ¿no? Voy tal día, voy a hacer este discurso, así que por favor, prepárense porque yo voy a andar por allá. Y después regreso pues para nuestro meeting ahí el 20 de noviembre, para el día del 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución. O sea, como muy calibrado todo, muy agendadito, pero sí me gusta que tiempo es política y hoy es el tiempo. Hay una diferencia de irse a lucir, a pavonear, a darse la vuelta y para que todos te vean y te saluden por ser el presidente de un país enorme y maravilloso como es México, a ir con, digamos, algo que decir, algo que haber dicho, estamos haciendo, estamos intentando, estamos enfrentando también estas otras cosas. Entonces, me parece que es, te decía yo, un calladón de boca, Vicente. Precisamente para cerrar, doctora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo he dicho yo, es un ajedrecista político, es el provocador profesional más importante de México y llegará a Nueva York ante la ONU porque México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU el 9 de noviembre, siendo el segundo mandatario del mundo más querido por el pueblo. Ojo, un estudio de opinión de la empresa dedicada a la recolección y análisis de datos con sede en Estados Unidos, Morning Consult, señala que el presidente López Obrador se encuentra como el segundo jefe de Estado con mayor aprobación entre su población. Desde junio de 2020 ha recopilado continuamente la percepción positiva y negativa
que tienen 13 mandatarios en sus respectivos países: Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos. A la fecha, el listado es encabezado por Narendra Modi, primer ministro de India, y le sigue el presidente López Obrador. Esto, aunque es destacable, no debería ser sorpresa, pues desde que inició su sexenio ha mantenido un gran porcentaje de popularidad entre los mexicanos. Según los últimos datos de la empresa demoscópica Parametría, actualizados en julio pasado, la población le mantiene una aprobación del 73%. Y no es poca cosa que llegue como el segundo mandatario del mundo más querido por su pueblo ante precisamente la ONU, porque México asume la presidencia del Consejo de Seguridad. Doctora, con eso cierro. Y con esto cierro yo también, Vicente. Fíjate que además de aquí al 9 de noviembre pueden pasar muchas cosas, porque en este país pasa diario algo. Entonces, imagínate, en el ínterin está a ver qué hace el fiscal, a ver qué pasa con el tal Lozoya, porque ahora incluso los más VIP que hay en este país están desmarcándose, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya da penita ajena. Entonces, vamos a ver de qué manera y qué tantas cosas pasan en el ínterin, qué se logra avanzar en algunos temas tan sentidos en este país, pero uno es la corrupción, uno es la impunidad, y te digo, de aquí al 9 de noviembre, bueno, olvídate, se puede anotar varios puntos más, lo cual me daría muchísimo gusto y sería deseable por el bien de nosotros además, y yo creo que con ese capital político hay una forma muy distinta de hablarle al mundo que simplemente ir a pasear. Y me alegra muchísimo estos datos que me das, pero también te digo que puede haber sorpresas favorables en el ínterin. Pues doctora, como siempre es un placer, ojalá que la gente la siga apoyando, la siga respaldando, la siga, punto, en su cuenta de Twitter, @LetiChelius, y yo por supuesto le agradezco su generosidad, sus comentarios, sus opiniones aquí en esta trinchera independiente. Igualmente, Vicente, y mucha fuerza, mucho ánimo y bueno, a sacar la casta como lo hacen siempre. Un abrazo muy, muy afectuoso. Muchas gracias. Es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.